Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando esta semana de los días contados, semana que tendremos el feriado del 25 de mayo. Algo vamos a hacer el miércoles probablemente, rememorando un poco la historia, ¿no? Tratar de salir de esos estereotipos de las escarapelas, de French y Beruti, como si fueran Larguirucho e Hijitus dando vuelta por una plaza repartiendo escarapelitas. En realidad eran dos revolucionarios que lo que estaban haciendo era marcando y dándole a los adeptos una tirita o una cinta roja para que se pusieran aquí, para identificar quién eran los propios y quién eran los enemigos, ¿no? Porque a esa hora se discutía dentro del Cabildo cómo iba a salir la cosa, si avanzábamos en el proceso revolucionario, si había algunas concesiones que hacer. La verdad que la historia en ese sentido es fabulosa, ¿no? Y las diferencias, la vieja grieta, la brecha entre Mariano Moreno y Cornelio Saavedra, los revolucionarios jacobinos que querían ir a fondo, y lo que se consiguió que fue algo que naturalmente rompía con el yugo español, pero que en muy buena medida era una fórmula intermedia prototípica de la Argentina, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de eso probablemente el miércoles, o si no, tal vez el viernes con Richardino en la tertulia, ¿no?, de cada fin de semana, que por cierto es muy agradable y que le interesa a Leo porque también es un buen lector de historia. Pero nos venimos al presente, nos venimos a la actualidad y nos vamos inmediatamente a Brasil porque también es ver lo que ocurre al ladito nomás, ¿no? Cuando a tu vecino lo rasuran, dicen que pongas tus barbas en remojo y sin pretender hacer ningún tipo de traslación institucional, ni de lo que pasa allí, que podría pasar acá o pasó en la Argentina. Lo que hay que saber claramente es que cualquier cosa que ocurra en Brasil tiene repercusiones en toda la región. Y esta movilización de ayer en las principales ciudades de Brasil creo que es un punto de inflexión en los días que le quedan al presidente Temer. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Cómo hablar de los días nada más? ¿No? Bueno, porque si bien él ha dicho que no va a renunciar, y lo ha dicho públicamente porque a la cena que convocó a sus propios partidarios no asistió ninguno de los dirigentes de su partido, y mucho menos los aliados, comenzará un proceso de impeachment, es decir, de destitución, similar al que se le llevó adelante a Dilma Rousseff, con otros protagonistas, porque el que encabezó aquello está preso por corrupto y condenado a 15 años de prisión. Lo que ocurre también en Brasil es que el funcionamiento institucional genera algunas situaciones de reaseguro republicano, como por ejemplo una suerte de colegio de abogados que hay en Brasil muy prestigioso, que ha pedido inmediatamente la salida del gobierno por los casos de corrupción y por ser protagonista el presidente de facto Temer de estos episodios. Él ha dicho a viva voz que no va a renunciar. En la Argentina, el fiscal Delgado ha pedido la lista de llamados de Odebrecht a distintos empresarios, dirigentes, operadores, intermediarios, para ver cuál es el alcance de esas maniobras de corrupción y de soborno en el tema de la obra pública con este consorcio tan importante brasileño en la República Argentina. Desde el gobierno se sostiene que se trata del pasado, de los hombres del gobierno de la gestión anterior, aunque realmente el único nombre y apellido que ha surgido ahora definitivamente es el de Gustavo Arribas, el jefe de los espías, que se ha comprobado que le han depositado más de $600.000 en sus cuentas bancarias, pero parece ser que la explicación que le ha dado, por lo menos al presidente, ha sido lo suficientemente convincente como para que por lo menos permanezca en su cargo por ahora. Veremos qué es lo que ocurre de aquí en adelante. Y lo que también hay que ver es hasta qué punto está dispuesta la justicia, por un lado, y por otro lado, el contexto político, para que esta investigación prospere. En las últimas horas, la diputada Elisa Carrió, una suerte de madre de la República, por lo menos ella se cree eso, ha dicho que siente cansancio moral. Y yo esta frase me la acuerdo de Bielsa, cuando volvió de los Juegos Olímpicos, dijo que tenía cansancio moral y renunció a la selección. No creo que Carrió vaya a renunciar a nada, o no inmediatamente, va a ser candidata en la ciudad de Buenos Aires, pero ella se preguntaba por qué a Debido nadie lo toca. Que a ella ese cansancio moral se lo provoca el hecho de que ya no puede confiar casi en nadie. Y después se corrigió y dijo en nadie. Y claro, cuando uno corta tan ancho, está viendo los ajenos y los propios. Está viendo lo que ocurrió tiempo atrás y lo que ocurre ahora. Y personalmente no me preocupa coincidir con Carrió. En algunas cosas naturalmente uno puede coincidir, en otras no. Con esto de no hay nadie que esté dispuesto a investigar a Debido. Y la verdad es que Debido es un personaje oscuro de la política argentina,
por el lugar que ocupaba, como lo habían sido anteriores funcionarios en esa misma área, y como presumo yo, lo debe ser el que está ahora en ese lugar. Pero no porque yo lo presuma nomás, sino porque están procesados. Y el proceso judicial supone la semiplena prueba de la comisión del delito, pero para todos, no para debido nada más, para todos los que estén en esas condiciones y por los mismos jueces que son los jueces que tenemos, porque no hay jueces de tribunales internacionales investigando en la Argentina. La pregunta es, pasó un tercio del mandato del presidente Macri, pasaron 16, 17 meses, ¿no hay un solo juez que lo llame a debido? ¿No hay nadie investigándolo a debido? ¿Por qué no lo investigan a debido? Porque seguramente si se fijan en la agenda de debido, van a encontrar nombre y apellido de hombres que están ahora en el gobierno como funcionarios o familiares directos en línea ascendente, tal vez descendente en algunos casos, de dueños de empresas que pasaban 1 o 2 veces por semana por el despacho de Julio Devido. Decía un amigo, ¿no? El problema no es el robo, sino el reparto. Ahora, aquí hay una situación institucional que está detrás de esto, porque pareciera que a todos les da lo mismo, y la verdad que no da lo mismo. No da lo mismo. Yo espero que el fiscal Delgado avance en la investigación y que no cierre como ha cerrado otras causas después de generar esos artificios y esos estertores y esas tapas en los diarios y después afloja. ¿Qué pasó con toda la historia de Julio López, de Lázaro Báez, la bóveda que estaba enterrada en el medio de la Patagonia, los bolsos que se tiraban por arriba de la ventana? ¿Qué pasó con las denuncias de Aranguren? Con los contratos que firmó apenas asumió 7 concesiones, las 7 a Shell. ¿Qué pasa con la remarcación de precios en la anónima cuando había escasez de líquido, pero estamos hablando de agua mineral, o de elementos fundamentales en los supermercados de la Patagonia, propiedad del ministro del Interior, Peña Brown? ¿Qué pasa con la salida de Isela Constantini, de Aerolíneas Argentinas, que se fue, era el Dream Team? Este es el mejor equipo de los últimos 50 años y se fueron 7 ya. Se fue el número 2 de Aranguren porque decía que Aranguren era autoritario, nada más que autoritario. Entonces, lo que cabe preguntarse, con el Correo Argentino, ¿cómo terminó la historia del Correo? ¿A quién llamaron a indagatoria? ¿Quién se hizo responsable? ¿Por qué Melconian se va del Banco Nación Argentina? ¿O no será que Melconian no quiso firmar lo que le decían que había que firmar para poder condonar las deudas del Correo Argentino, de papá Macri? Es decir, ¿a dónde están los procesos en curso de investigación? Esa es la diferencia con Brasil. Porque además, para rematar la cuestión, Brasil tenía que ser sede en estas horas de una reunión de mandatarios internacionales para analizar la situación de Venezuela. Venezuela, Maduro es un desatino, la situación institucional es grave, la violencia política desatada también es severa. Ahora, ir a reunirse a Brasil para hablar de Venezuela es como si Drácula se asustara porque se cortó afeitándose al ver sangre, si come sangre. Es decir, ¿de qué se va a asustar Temer, Brasil o los mandatarios que concurran allí de la situación de Venezuela desde el punto de vista del respeto a las libertades públicas, aceptar la voluntad de la mayoría de la gente? Es muy complejo. Ahora, el último bastión de una república es el Poder Judicial. Y acá el Poder Judicial está, por un lado, sospechado a partir de las denuncias de una diputada como Carrió sobre el presidente Lorenzetti, y por otro lado, del lado de los buenos, entre comillas, son los que sacan el 3-2. El que sacan el 2-1, los 3, Hayton de Nolasco, Rosenkrantz y Rosati. Estos 2 últimos que llegaron para hacer ese trabajo. Y fijémonos qué va a pasar cuando en su momento se trate en el Congreso la nueva ley de educación que tiene bajo la cama metida, bajo sotobosque, digamos, la perspectiva de eliminar las paritarias, las convenciones colectivas de trabajo. Y cuando ello llegue a la justicia, lo mismo que el tema de ganancias para los jubilados, tendrán que fallar estos mismos jueces. Entonces la situación es delicada. Hay que prestar atención, no hay que asustarse, no hay que dejarse llevar por los títulos y las tapas de los periódicos y hay que tratar de averiguar, ver, saber lo que pasa, intentar saber, ¿no?, lo que hace ya 200 y pico de años querían nuestros próceres de Mayo, a los que vamos a evocar seguramente esta semana. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, un tema local, pero que tiene una trascendencia, diría, nacional y ecuménica, porque se está hablando de la libertad de enseñanza, se está hablando de los derechos de las personas, de la no confusión entre las convicciones religiosas y morales de uno y la ciencia. Por esto hubo gente que fue a la hoguera, créame, ¿no? Va a venir a conversar con nosotros el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Nid, que ha recibido esta semana 10.000 mails de un robot, porque es un robot, el mail es el mismo exactamente, que objetaba la puesta en marcha de una cátedra para hablar de la problemática del aborto.
que es un hecho real, cotidiano, y que condena a muerte a las pobres, a las mujeres pobres, ¿no? Porque eso pasa hoy por hoy en la ciudad de Rosario. Desde que comenzamos el programa y cuando terminemos este programa probablemente haya algún aborto en curso en algún lugar de la ciudad de Rosario. Cuando se trata en clínicas o sanatorios donde la clase media o media alta puede resolver, entre comillas, el problema no pasa nada. Ahora, cuando llega una chica que hizo cualquier cosa para tratar de interrumpir un embarazo, porque además en su momento tampoco la ayudaron para prevenir ese embarazo, hay gente que pone el grito en el cielo. Y de lo que se va a hablar en la Facultad de Medicina, en esa cátedra, que se ha dispuesto además por resolución del Consejo Directivo por unanimidad, es de la cuestión de la salud pública, no de convicciones religiosas, no del deber ser, sino de qué hacer frente a un problema que se presenta porque está presente y hay que resolver. En el otro bloque estará Alejandro Grandinetti, diputado del Frente Renovador, que estamos en... ¿Del Frente Renovador? ¿Cómo que no? No, bueno, hay tantas cosas que van y vienen. Daniela León, ¿el Frente Renovador también o es radical todavía? También, después me cuenta. Hacemos la pausa, enseguida venimos. Bueno, muy bien. Se ha generado, no sé si la palabra es polémica, yo diría más bien se ha abierto un espacio de reflexión y que ha generado para probablemente muchos que están tan preocupados por esta situación, como si fuese una suerte de campaña en favor del aborto, que en realidad en favor ni en contra es un hecho palpable, una situación que se da en la ciudad de Rosario y en todo el país, el efecto paradojal, ¿no? Que si antes iban a ir 100 o 200 médicos o estudiantes de medicina a hacer ese curso, ahora va a haber 1000, ¿no? Le va a quedar chica la sala. Digo, a partir de haber determinado ustedes, por un lado, cumplir con lo que el Consejo Directivo había dispuesto. Y segundo, abordar una problemática que está, que no es ficticia, ni es una entelequia, sino que es un hecho concreto. Contanos, Ricardo, como decano de la Facultad de Medicina, cómo germina esta idea y cómo efectivamente se llega a esta instancia donde aparece algún sector de la sociedad que pretendería, digamos, rechazar esto o volver al pasado, ¿no? Hace aproximadamente un año atrás nuestra facultad propuso, en el contexto del Consejo Académico Social en Salud, que es una instancia creada por nuestra gestión, el debate sobre la problemática de la interrupción legal del embarazo. En ese momento se convocó a... Sí, tenemos un problema de audio, pero lo vamos a solucionar inmediatamente. ¿Se convocó, decías? Se convocó a profesionales, artistas, legisladores, científicos, que pudieran dar cuenta de la problemática en cuestión. A partir de este primer debate que se realizó en nuestra facultad y que tuvo su cobertura mediática, un grupo de profesionales elaboraron una propuesta académica que presentaron a las instancias deliberativas de nuestra facultad. Primero que lo toma es la Comisión Asesora de la Escuela de Medicina, lo discute, convoca a los autores del proyecto, hacen algunas modificaciones, intervienen los diferentes claustros que habitualmente componen los cuerpos colegiados de la facultad y se producen algunas modificaciones, algunos cambios, algunas sugerencias. Finalmente queda elaborado un nuevo proyecto que pasa a la Comisión Académica del Consejo Directivo, donde también se hacen sugerencias, modificaciones, cambios, y finalmente luego de un periodo importante de tiempo de maduración del proyecto, llega al Consejo Directivo donde ya se habían construido los consensos suficientes para aprobarlo por unanimidad. Bien, y se trata de una cuestión vinculada a la problemática de la salud y la salud pública, ¿no? Esto es lo que en alguna medida queremos poner sobre la mesa. Incluso el zócalo que tenemos nosotros, no sé si es el más adecuado o el que más se ajusta a la descripción, con lo cual ya lo podemos ir sacando. Ustedes abordan desde la Facultad de Medicina el tema del aborto como algo que está instalado en la problemática de la salud. De hecho, la materia llama el aborto como problema de salud. Bueno. Hay indicadores epidemiológicos que dan cuenta de que es un proceso que implica altos índices de morbimortalidad en un grupo etario importante de mujeres, así que es un tema que necesariamente tenemos que discutir. Lo que nos sorprende es la repercusión que toma el tema en función de que en algunos puntos ya ha sido saldada la discusión, porque la ley 13.348 de la provincia de Santa Fe, hay un protocolo de aplicación de la interrupción legal del embarazo, hay un listado de objetores de conciencia, profesionales que no quieren participar de este tipo de práctica. Es decir, que ya está funcionando, se aplica en hospitales públicos, en la lista de objetores de conciencia son de trabajadores profesionales del hospital público. Es decir, nosotros lo que hacemos es ponerlo también en la agenda académica
problemática y poder trabajar sobre ese tema, lo que hace nuestro Consejo Directivo. Bien, a propósito de eso, ¿no? En la reunión y la discusión del Consejo Directivo, para aquellos que no necesariamente tienen que saber cuál es la dinámica de la universidad, ahí concurren docentes, estudiantes. Los 4 claustros, docentes, estudiantes, no docentes y egresados. Perfecto. En un plano de... Muchas veces hay discusiones, generalmente hay discusiones, pero muchas veces se sacan decisiones por mayoría. Sí, sí, por supuesto. En este caso fue por unanimidad. En este caso fue por unanimidad. O sea que los no docentes, los egresados, los médicos, los profesores, todos dijeron es oportuno, es pertinente y es necesario que ilustremos y formemos a la gente que está en nuestra facultad frente a la perspectiva de encontrarse con esta problemática. Así tal cual, así tal cual. Insisto, llevó un proceso de debate. Sí, por supuesto, por supuesto. No es el proyecto original, se han producido algunos cambios, algunas modificaciones que hicieron que todos se pudieran sentir contenidos por el proyecto. Es la primera en el país. Entendemos que sí, a ver, muchos de los contenidos están incluidos en los currículos obligatorios de las distintas carreras de medicina del país, medicina legal, bioética, epidemiología, tocoginecología clínica, es decir, los contenidos están... Sí, se abordan en distintas... Lo que se ha hecho acá es concentrarlo y hacerlo específico. Así tal cual. Bien, la doctora Tiziani es la que está encargada de Y María Paula Bota. Y María Paula Bota. 2 mujeres, por otra parte, que me parece también un hecho significativo para hablar de esta problemática, ¿no? Sí, pero por otra parte 2 profesionales muy entendidas en el tema. Claro. Bueno, yo no sé cuánto más va a recorrer esto porque sé que por un lado aparecieron esos 10.000 mails y podrán aparecer 50.000 más, que apareció el diario La Nación también desde su editorial, bueno, el mismo diario que pidió en su momento la libertad para los genocidas. Quiero decir, para mí La Nación es una brújula, La Nación va para allá, yo voy para allá, pero digo, te puede mandar 30.000 o 40.000 mails más, que esto no modifica la dinámica. Este es otro tema que aparece en el escenario ahora, porque ¿qué van a hacer con los 10.000 mails? Nada, los vamos a leer, los vamos a escuchar, los vamos a atender. Pero con leer uno lo mismo, lo bueno es que son todos iguales, ¿no? Pablo, yo atiendo y entiendo, la autonomía universitaria es inapenable. Hay 100 años de historia que refuerzan el concepto de autonomía y no por nada todas las interrupciones del orden democrático lo primero que hicieron es intervenir las universidades. No, está claro. Además, que hay otros tantos miles, pero con otra perspectiva, ¿no? Felicitando y apoyando también, la instalación de la cátedra. Digo, porque esto de los robots, los trolls, uno muy bien no sabe, es una maquinita que cada tanto le apretan enter y sale pac, el mismo mail como si fueran distintas casillas. Hemos recibido muchísimos, cientos, miles de adhesiones y de felicitaciones y de CONICET, y de institutos de científicos, de profesionales, de organizaciones civiles, de particulares que saludan la iniciativa, que les parece interesante que la universidad esté presente poniendo luz sobre un tema que pretende estar oculto, vedado, soterrado. Pero que es un tema que está legislado y que se está haciendo en la práctica. Y que además le agregamos esto, Ricardo, se trata de una materia opcional para el profesional, para el estudiante que quiera incorporar eso como un elemento extra. Y finalmente es una materia electiva, exactamente, no está obligado. Si uno se puede recibir de médico o de médica sin ir a concurrir a esa materia. Por supuesto. Claro. Desde ya. Sería bueno que fueran de todos modos, pero bueno, eso depende de cada uno. Y bueno, ahora están más seducidos que antes. Ahora sí, ahora han conseguido el efecto paradojal. Es como cuando en la dictadura se prohibían determinadas canciones y la gente salía enloquecida a buscar los discos y los conseguía, ¿no? Pero bueno, yo sin perjuicio de que el argumento de la autonomía universitaria es definitivo, es decir, que nadie venga a decir a la universidad lo que tiene que hacer, porque para eso desde hace muchos años hay mucha gente que ha puesto su esfuerzo y ha arriesgado su vida. Particularmente felicito la iniciativa en el contenido, porque si el Consejo Directivo hubiera decidido lo contrario, hay que achicarse, decir eso es lo que se decidió, y yo hubiera criticado. Acá, además de que respeto como corresponde lo que dice el Consejo Directivo de la universidad, de la facultad, celebro que en esta Facultad de Medicina de la ciudad de Rosario, que ha sido señera y que tiene una historia y una trascendencia extraordinaria fuera del país a lo largo de 100 años o más, incorpore esto y haga vanguardia en un tema en el que lo mejor es hablarlo, siempre es mejor saber que no saber, ¿no? Desde ya es un poco la misión que el pueblo nos ha encomendado cuando nos pone al frente de la gestión universitaria, que podamos poner conocimiento científico, que podamos confrontar saberes y hacer análisis crítico de las cosas que nos pasan. Muchísimas gracias por venir, Ricardo. Gracias a ustedes por convocarnos. Nos vamos a la pausa, cuando volvamos a estar aquí el diputado nacional Alejandro Grandinetti. Ya venimos. Bueno, muy bien.
muy bien. Acá está Grandinetti, tanto tiempo. ¿Cómo anda, Pablo? Qué ¿Bien? elegancia, ¿eh? Gracias. Qué bien. Pero hay que decir algo. Grandinetti empilchaba y tenía esto antes de ser diputado, porque hay muchos que fueron de canillita campeón. Se mudaron de barrio, cambiaron de modelo, algunos... Sí. ¿no? Usted impecable. No, sigo en el mismo barrio con mi misma mujer. ¿Y seguimos pensando lo mismo políticamente o hay un acercamiento más al peronismo, una gana de volver para ese lado? ¿De volver? De volver es una manera de decir, ¿no? Como decía, a ver si nunca me fui, ¿no? ¿Cómo voy a volver si nunca me fui? Siempre lo hice desde un pensamiento profundamente humanista, lo que yo entendía, como vos. Todos tenemos una idea, incluso desde dentro del periodismo, de lo que creemos que debe ser la sociedad ideal, ¿no? Y en ese sentido, creo que el peronismo, o parte de esa comunidad organizada que se intentó conceptualizar, responde a muchos de los valores que yo comparto. Bien. Independientemente de después lo que significa el sello peronista, que puede ser Sí, es muy pesado. Menem o Kirchner o cualquiera. Sí, que además tienen esa situación permanente, ¿no? Que es todo peronismo, porque en algún momento determinado apunta hacia un sector o hacia otro, alguna corriente de pensamiento interna, pero que todos se reconocen ahí adentro, ¿no? Sí, si vos decís, justicia social, yo te digo sí. Si vos decís justicia social para un cambio social ascendente, sí. Si vos me decís humanitarismo, también te digo sí. O sea, creo que en ese es el movimiento, que quizás estamos cerca a otros movimientos históricos como el radicalismo y demás. Nos separa del liberalismo. Bien, en esa idea, la construcción en la provincia de Santa Fe, porque tenemos elecciones inmediatamente, tiene una coyuntura condicionante también, porque eso, como decís vos, son trazos gruesos que uno los puede sostener, sí, claro, y hay que ver de qué manera se adapta al momento, ¿no? Sí. A esta hora hay conversaciones entre el Frente Renovador, algunos sectores del peronismo, digamos, te diría casi todo el peronismo, salvo el kirchnerismo, para sintetizarlo. Sí. Algún sector del radicalismo, encabezado por Daniela León, digo, en la ciudad de Rosario, para ponerle el gen de Margarita Stolbizer, como para hacer un frente de qué, y con quién y hasta dónde. A ver, ¿qué es lo que creo? Creo que gran parte de los 24 años ininterrumpidos del gobierno del socialismo lo han agotado. Es una vocación de... O sea, es una permanencia de un poder casi eterno. Y no es bueno. Fueron muchos años. Creo que la gente está cansada también, que quiere un cambio. Y a diferencia de lo que creen algunos iluminados, que esto es sectario y excluyente, lo que nosotros estamos tratando es ver si efectivamente tenemos bases claras para proponer, por ejemplo, qué pensamos de la ciudad de Rosario y su autonomía. La autonomía estuvo muy en boga cuando recién nacía el socialismo en la ciudad de Rosario. Hace 12 años que gobiernan y sin embargo tiene sus altibajos. Digo, a nivel provincial, 24 aquí. Venían con todo un influjo de mejorar la calidad social de los rosarinos y no se ha notado una gran transformación, o de última acompañó los vaivenes a nivel nacional, es Pablo. Entonces, creo que es necesario que aparezcan personas, dirigentes, no sé, yo no vengo de la política tradicional, ¿no? Pero lo que yo digo es, creo que si nosotros desagregamos, es imposible la pretender ese cambio. construcción como una alternativa. Sí. Eso es una cuestión... Pero eso es de los dirigentes. El frente es una herramienta, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ahora, la diferencia entre un frente y un rejunte está dada fundamentalmente por las características de quienes concurren a ese frente. Exactamente. Es decir, porque si hasta hace 10 minutos, es más, ahora, por ejemplo, Daniela León está presidiendo la sesión del Consejo, la reunión de comunión, como número 2 de la municipalidad en el Frente Progresista, y después se cruza de vereda, será una cosa que tendrá que explicar ella, llegado el caso, ¿no? En el caso del Frente Renovador... Perdón, ¿y los radicales? No, los radicales tienen en cada quintita, uno en cada lado. No, pero eso digo, pero los radicales han dejado de ser una opción seria de poder, Alejandro, precisamente por eso. Bueno, porque hay un grupito que está con Macri, un grupito que está con Lifshitz, un grupito que se iría con Massa, otro grupito que se quedaría en la casa. Yo lo que noto es que cada vez que se intenta un agregado y que no es socialista, se lo subestima. Eso es lo que yo veo. ¿Quién lo subestima? Todos. Pues vos me hablas de rejunte. No, te digo cuál es la diferencia. No, vos me expliques cuál es la diferencia entre un frente y un rejunte. Nada, es la identidad de lo que tienen, lo que proponen para la sociedad, si es una herramienta vital para la sociedad. Si es una herramienta vital para la sociedad, hay personas que, digo, con los que intentamos llegar a esto, mientras estamos, digo, yo puedo demostrar qué hice en la legislatura, puedo decir peleé por el tema de ganancias, y todo el mundo sabe que conjuntamente con Sergio Massa estuvimos en esa pelea, estuvimos con Margarita Stolbizer con el tema de acceso a la información, estuvimos con el tema del 2x1, estuvimos poniendo,
normativas más duras para la delincuencia. Está claro que yo puedo decir de dónde vengo. Podrá Perotti, llegado el momento, decir de dónde viene y si quiere conformar una discusión que sea más amplia. Mirá, el egoísmo en la política lo único que demuestra es la perpetuación en el poder. Y acá fueron 4 personas que gobernaron la ciudad de Rosario y ahora la provincia de Santa Fe. Sacá a esas 4 personas, no hay una construcción conjunta, ahora, ni siquiera con ninguno de lo que ellos dicen que tienen un movimiento orgánico. Era Wiener, era Bonfatti, Mónica Fein y Lifchit. Listo. Bueno, pero esos son precisamente las personas que eligen el pueblo de la ciudad de Rosario para que gobierne. Bueno, dejemos que elija la gente. Ah, no, pero si va a haber elecciones. Pero lo que yo te digo eran 4 personas. Es que eran 4 personas. No es que armaron un frente donde efectivamente se alternaban con el radicalismo, con la democracia progresista o con algún otro partido. Por eso digo que siempre te toca, porque venimos o intentamos, si estábamos solos, no convencemos a nadie, somos unos tipos solitarios, egoístas y demás. Si intentamos agregar, bueno, te das cuenta que hay una ambulancia, un rejunte. Creo que no se ponga nervioso nadie, no por vos te lo digo, no. pero hay periodistas que se ponen nerviosos, algunos de ellos, que yo los conozco, sí. Y que después decida la gente. Obviamente que después si nos claro. ve coherente, si nos ve serio, si nos ve con un programa efectivamente de gobierno. Cuando arrancamos en esto en la política, todos decían, bueno, pero estás solo, no hay nadie. Y ahora que puede haber otras personas que se vayan integrando, el caso de Rodrigo Cerdá. Ayer se fueron 60 delegados del GEN, votaron y dijeron, vamos con Grandinetti y vamos con el Frente Renovador. Bien, ¿y ustedes van a ir con algún sector del peronismo? Pero eso fue votado también. No, está bien, eso es presión de las bases. Ahora te pregunto, Sí. ¿ustedes pueden ir a un acuerdo con el peronismo en la provincia de Santa Fe? Creo que lo que necesitamos es lo que te decía anteriormente. Cuando nos hablan de la grieta y siempre de la... Es interesante porque siempre el que está en el oficialismo lo que intenta es que sean uno y otro, para hacer desaparecer a cualquier otro. La lógica de Lifchit o del socialismo en Santa Fe es la misma que Macri. Es exactamente igual. Nosotros y elegimos el otro, y después el resto desaparece. Bueno, por eso, en principio, es Frente Progresista y Cambiemos. ¿Y qué más? Rossi va como candidato. Pero, a ver, Perotti sacó 28 puntos, nosotros sacamos 25 puntos. No es que somos un invento donde nos votó la sociedad. Bueno, ahora iremos de nuevo y veremos cuánto tenemos cada uno y cómo lo tenemos. Ahora, si vos me preguntás, ¿ese es el principal tema? Yo estuve 2 veces en la peatonal juntando firma para el tema de bajemos los precios. Que creo que mientras nosotros hablamos de la rosca de la política, la gente está harta, podrida. Lo único que yo decía durante 30 años es, muchachos, y vos escuchabas, pónganse de acuerdo para 3 o 4 ideas. No puede ser que la única solución sean el PRO o si no, no hay más nada. ¿Qué pasa si efectivamente podemos construir una tercera fuerza en la provincia de Santa Fe? Ese es el gran desafío. Si lo logramos o no lo logramos. Esa tercera fuerza es sin el kirchnerismo en esas conversaciones. Yo no puedo impugnar a nadie. Está bien, pero la construcción es con otra gente. No, porque ahí me convertiría en sectario. Bueno, puede ser con ellos también, por adentro del peronismo. Yo lo que digo no me corresponde a mí. El tema es ver con quiénes se sientan. En realidad no fue lo que estuve yo hablando. Bien. Estuve hablando con otros. Ojalá lo podamos hacer. ¿Se puede decir con quién estuviste hablando o hay que esperar el Congreso? Yo diría, cualquiera de las personas que estuve hablando son charlas de dirigentes. Lo que creo es que hay que llevarle una propuesta concreta de lo que vamos a hacer, porque vamos a elegir diputados para ver qué modelo de país necesitamos. Que no nos mientan. Si se van a subir a 40 legisladores, como somos nosotros hoy en día, o a 2 que tienen socialismo. La presidenta de ese partido está con nosotros, que es Margarita Stolbizer. Digo, no es que nosotros vamos a discutir otra cosa, no estamos discutiendo Lifchit acá. Acá lo que estamos discutiendo es cómo se paran para el tema de ganancias, cómo se paran con el tema de los precios, cómo se paran con el tema de la seguridad. Bien. Bueno, nosotros podemos decirlo, Pablo. Bien. Vamos a ir charlando después que termine, iba a decir la rosca, de las reuniones. No, bueno, está muy bien, pero no, porque por ahí cansamos a la gente que está esperando lo que sea, que nos den idea o concreta de lo que vamos a hacer. Todavía me dio un asado, No, yo no lo posté, Sí, voy a buscar el tape, No, busque el tape. Pero pagamos el asado, no hay problema. Hasta la próxima. Gracias, Pablo, muy amable. Hasta luego. A ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado. Mañana, a partir de las 2 de la tarde, estamos aquí con Los Días Contados. Chau.